España enfrenta una crisis demográfica profunda. Año 2022, 231.000 nacimientos, una tercera parte que hace 2 siglos. El gobierno aprobó un real decreto que puede acabar con la España como la conocemos. Cualquiera que pueda demostrar que lleva 5 meses en España, con una factura de luz, bueno, al final la mitad de los documentos incluso serán falsificados, ¿no? Los inmigrantes o solicitantes de asilo muchas veces en hoteles o en residencias, ¿no? ¿Esto quién lo paga? Toda la política en general de fronteras abiertas ha generado una industria. Yo tramito un papel con el ministerio, digo que soy refugiada porque huyo de una guerra, de un conflicto armado o tal. Por ejemplo, los varones marroquíes que entran, que pasan la frontera, nos lo dicen los propios policías, y que dicen que les persiguen porque son homosexuales, por ejemplo. Entonces inician su papelito de asilo. Es que hemos hablado de los ganadores, pero claro, luego están los perdedores. Y son perdedores en muchos sentidos, en lo económico. Pierdes también seguridad. La situación que está viviendo ahora mismo las mujeres en Europa. Si tú importas masivamente personas que consideran que las mujeres somos objetos, pues tendrás eso en tus calles. Tendrás individuos que consideran que las mujeres somos objetos que estamos a su libre disposición y otras cosas, ¿no? ¿Cómo? Remigración o desaparición. ¿Cómo funcionaría esto? España enfrenta una crisis demográfica profunda. El promedio de hijos por mujer cayó a 1,10. Más de un tercio de los niños nacidos en España tienen madres de origen extranjero. Hay colegios donde sirven comida halal y, como si esto fuera poco, el gobierno aprobó un real decreto que puede acabar con la España como la conocemos. Más de 500.000 de inmigrantes regularizados. ¿Qué significa todo esto para el futuro del país? Hoy tenemos a Rocío para que nos cuente las implicancias que tienen estas nuevas medidas. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti por la invitación. ¿Qué pasó con este decreto? ¿Qué es lo que quiere hacer Pedro Sánchez? Bueno, es un decreto, no ha sido la única regularización de los últimos años, o sea, hay que ver las regularizaciones de 500.000 como acumulativas, una detrás de otra. Y no solo los decretos de regularización, sino previo a este ha habido un decreto de reforma del reglamento de extranjería que de alguna manera también facilitaba el acceso al papeles para todos, ¿no? O sea, ha sido un encadenamiento de medidas que pues, van todos dirigidos a cristalizar en definitiva las políticas de fronteras abiertas. En este caso quizás la particularidad es lo expansivo que es, ¿no? Fundamentalmente en cuanto a los términos de tiempo. Cualquiera que pueda demostrar que lleva 5 meses en España, por ejemplo, ¿no? Que se puede demostrar con una factura de luz, bueno, al final la mitad de los documentos incluso serán falsificados, ¿no? Pero sí, va a ser muy fácil documentar que llevas 5 meses en España. Pero recordemos que el copyright no lo tiene Pedro Sánchez con Sumar, que el copyright lo tiene el Partido Popular, ¿no? Que en épocas de José María Aznar y de Mariano Rajoy se regularizaron también a más de 500.000 de personas y hay casos en los cuales se regularizaba a la gente teniendo como prueba de que residían en España o que llevaban en España X tiempo, pues por ejemplo, pues una factura de comida, un metrobús, cosas irrisorias, ¿no? para iniciar un trámite administrativo como ese, salvo que tu intención política sea el papeles para todos y el puertas abiertas y el aquí entra todo el mundo y el desbarajuste y el caos, ¿no? Monumental. Y son 500.000 porque aparte hay algo que quiero que me expliques, que es el sistema de reagrupación familiar. Sí, el sistema, bueno, reagrupación familiar es una figura que existe desde hace muchísimo tiempo, fundamentalmente también cristalizada en la figura del arraigo. El arraigo está, bueno, es un poco lío, pero bueno, por ponerme en legalista, que es un poco rollo, pero bueno, está regulada en el artículo 31 de la Ley de Extranjería y desarrollada en el artículo 124 del Reglamento de Extranjería, si no me equivoco, que puede ser. Y el caso es que el arraigo pues, tiene diferentes figuras de arraigo, ¿no? Uno de ellos es el arraigo familiar, hay muchos tipos de arraigo por los cuales se puede demostrar también el que llevas un tiempo en España y por lo tanto acceder a esa regularización. Aunque este caso es que no va a ser necesario ni eso. Es más, hay casos anecdóticos en este decreto en particular, como por ejemplo los solicitantes de asilo, ¿no? Los solicitantes de asilo
que más o menos al año en España pueden ser 160.000 solicitantes de asilo, ¿no? Que solicitante de asilo es, pues yo tramito un papel con el ministerio, digo que soy refugiada porque huyo de una guerra, de un conflicto armado o tal, o una persecución por motivos, yo qué sé, por ejemplo, de orientación sexual. Es muy común, por ejemplo, los varones marroquíes que entran, que pasan la frontera, nos lo dicen los propios policías, y que dicen que les persiguen porque son homosexuales, por ejemplo, entonces inician su papelito de asilo, solicitud de asilo, lo firman, tal. ¿Y qué pasa? Que el hecho de registrar su solicitud de asilo pasa como con la violencia de género, ¿no? Solo ese documento ya es un documento administrativo de que tú eres solicitante de asilo. Y en este decreto de regularización, los solicitantes de asilo también entrarían en la regularización masiva. Solicitantes de asilo, ya te digo que las solicitudes al año pueden ser unas 160.000, pero concesiones reales de asilo, o sea, que realmente se observe o se compruebe, incluso con la mano abierta, que realmente estás viviendo una situación de refugio y por lo tanto quieres tener ese estatus, concesiones hay un 10% al año, ¿no? Es decir, que se utiliza también el asilo o el refugio como fraude para, de nuevo, el mismo proceso, ¿no? La regularización y tal. Un fraude más, podríamos decir, ¿no? Dentro de tantos, ¿no? ¿Se puede frenar política jurídicamente este Real Decreto? Bueno, se puede hacer un recurso. Algunas organizaciones han anunciado ya que han hecho este recurso. Nosotros hemos hecho algún recurso en el pasado, no solo a decretos, sino a reformas de reglamentos, como por ejemplo el reglamento de extranjería, pues fue recurrido por el sindicato Solidaridad, por ejemplo, que sin buen puerto muchas veces son decisiones que tú recurres y no consigues ni paralizar los plazos porque no inhabilita la puesta en marcha del decreto, ¿no? Entonces es muy difícil que prospere, ¿no? O sea, los trámites ya iniciados. Es muy complicado que prospere de alguna manera un recurso. Nosotros, bueno, yo me imagino que estudiaremos, porque nuestro maravilloso departamento jurídico, que lo es, estudiará pues todas las vías posibles para poder retrasarlo, ¿no? Pero en cualquier caso, en todas las otras ocasiones que lo hemos intentado no ha sido efectivo. Aún así, siempre intentamos todas las vías posibles. De frenarlo, por supuesto. ¿Qué actores se benefician de que haya esta inmigración masiva y irregular? ¿Quién se beneficia? Traficantes, no sé, empleadores que... Mucha gente, muchísima gente. Podríamos hablar ya no solo de un negocio, de una industria de las políticas de fronteras abiertas. Toda la política en general de fronteras abiertas ha generado una industria. Una industria que va desde la mafia, podemos hablar la mafia de Mauritania o de Argelia, la mafia de Colombia, que también existe, o la mafia de Venezuela, que también, en el caso muchas veces de trata de mujeres. La mafia es beneficiaria, pero luego también hay todo un entramado de ONGs, sí, con todo lo que las ONGs acaban contratando. Por ejemplo, el ejemplo más evidente, los inmigrantes o solicitantes de asilo muchas veces en hoteles o en residencias, ¿no? ¿Esto quién lo paga? Entonces aquí tienes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que de alguna manera contrata una residencia de 6 meses, suelen ser los turnos de residencia de solicitantes de asilo, por ejemplo. Lo contrata con un hotel o con una residencia, pero claro, a través de una ONG. La ONG muchas veces también luego tiene sus subcontratas, que sí de catering, que sí de tal. Y al mismo tiempo la ONG no solo tiene esos contratos millonarios, que son millonarios, también tiene sus correspondientes subvenciones. Estas ONGs, yo creo que todo el mundo sabe cuáles son. En lo regional hay muchas, hay dispares, ¿no? Pero las más grandes, por decirlo de alguna manera, las más conocidas son Cruz Roja, ¿no? Sí. Vimos a Cruz Roja en Valencia. No hicieron nada. Que llegaron un poco tarde, cuando ya había una crítica pública de que, oye, Cruz Roja no los hemos visto, claro, porque Cruz Roja en realidad cobra, por ejemplo, por los servicios de lavandería o de comida de un piso patera. ¿No? Cobra de alguna manera por inmigrante atendido, ¿no? Por español que duerme al raso, por eso no cobra la Cruz Roja. Entonces, hay todo un negocio, está feo decirlo, pero bueno, mucho más feo está hacerlo, ¿no? Sí, hay un negocio atrás del tráfico. Cruz Roja está CEPAIM, que CEPAIM no solo recibe subvenciones en lo nacional, recibe también subvenciones en el seno del Parlamento, Comisión Europea.
está ACCEM, está Movimiento por la Paz, por ejemplo, que el otro día sacaba el Canario Today, pues sacó, creo que fue él, sí, sacó un despliegue de subvenciones a Movimiento por la Paz, que parece una de las pequeñitas, pero por lo que sacó el otro día el Canario, yo creo que llegó a sacar 83 millones de subvenciones, que ya ves si son millones. 83 gran millones. Trabajo hace el de Canario Today, la verdad que... Sí, hacen un trabajo. Así que hay una industria que va desde lo más visible de alguna manera o que más puede indignar a la gente, pero una industria del que pone la cara bonita y te dice que está haciendo una gran labor y en realidad se está lucrando y llenando los bolsillos. De estas ONGs hay muchos despachos de abogados, de extranjería también, que se ganan una buena pasta. Y voy a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, nosotros estamos siendo muy duros en algunos municipios con los empadronamientos fraudulentos y estamos recibiendo presiones en esos lugares o, por lo que me comentan, quienes encabezan estas políticas incómodas, aunque sea desde lo más pequeñito, ya reciben incomodidades por parte de algunos despachos de extranjería, de algunas ONGs, etc. ¿Quiénes más pueden ser beneficiarios? Bueno, al final de la inmigración masiva también las patronales son grandes defensoras de la inmigración masiva, ¿no? Las patronales realmente, la inmigración masiva siempre les ha compensado porque de alguna manera es una manera de conseguir pues, mano de obra más barata, de evaluar los salarios, de todo lo que en definitiva sucede y perjudica al español autóctono, ¿no? Y por alguna razón los sindicatos también, ¿no? Y luego los sindicatos, vamos a decir, de clase, ¿no? Comisiones obreras, UGT, etcétera, que han pasado a ser un poco, pues... Iba a ser desagradable, no es tan desagradable, ¿no? Pero han pasado a ser pues los siervos un poco del político de izquierdas que al final se ha aliado con esos grandes capitales, ¿no? Que es un poco lo raro del siglo, ¿no? Esos políticos de izquierda han encontrado un poco sus mejores aliados en todos los que por un criterio economicista querían la apertura de fronteras, ¿no? Pasando luego, pues yo qué sé, pues por instituciones internacionales, organizaciones internacionales, Organización de Naciones Unidas, podríamos ir a la OIM, también organismo dependiente de la ONU, podríamos irnos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? También. Y cómo es ese despliegue de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se despliega pues, a través de multinacionales, a través de, no sé, se imponen sellos pues a través de los mecanismos para permear en la sociedad, no solo multinacionales, no solo ONGs, no solo asociaciones, sino un tejido bastante sofisticado de permeabilidad en las sociedades que además ha demostrado ser bastante eficaz. ¿Y quién más puede ser beneficiario? Pues te he dicho un puñado ya. Sí, un montón. De beneficiarios. Pero lo muy curioso es que todos del dinero público, de subvenciones. Pero después, cuando llegan también los MENAs, tienen un costo. O sea, el español está pagando en esta inmigración de su bolsillo, claro, para después ver sus barrios afectados, inseguridad. Es que hemos hablado de los ganadores, pero claro, luego están los perdedores. Los perdedores, y son perdedores en muchos sentidos. Son perdedores en lo económico, lo acabas de decir, ¿no? De alguna manera tú sostienes con tus impuestos un supuesto estado de bienestar, ¿no? Pues yo qué sé, recibes en contraprestación una educación pública, una sanidad pública, una serie de servicios públicos que se financian a través del Estado, que son deficitarios, pero se hacen, se entiende, por un bien común, ¿no? Entonces pierdes porque realmente esos recursos que tú pagarías eventualmente para recibir esos servicios públicos o para las ayudas sociales de quienes verdaderamente son los últimos de la sociedad y necesitan ese apoyo del Estado, como por ejemplo las personas con discapacidad, y sin embargo esos recursos públicos están directamente inyectándose en toda la industria de las fronteras abiertas de la que ya hemos hablado, ¿no? Pierdes también seguridad, ¿no? Porque pierdes tranquilidad y seguridad, porque evidentemente el impacto de la inmigración masiva tiene un impacto indiscutible y objetivo en la criminalidad del país de destino, ¿no? Tiene un impacto en la criminalidad común, por un lado, precisamente por el perfil de inmigración masiva precaria, ¿no? Y luego tiene un impacto muy grande también en la criminalidad no común. Podríamos hablar de criminalidad importada,
Pues, por ejemplo, la situación que está viviendo ahora mismo las mujeres en Europa. Correcto. ¿No? Pues si tú importas masivamente personas que consideran que las mujeres somos objetos, pues tendrás eso en tus calles. Tendrás individuos que consideran que las mujeres somos objetos que estamos a su libre disposición y otras cosas, ¿no? De criminalidad importada, matrimonio infantil. ¿Cuándo se ha visto matrimonio infantil? Y ahora en Cataluña, precisamente, hay casos, pues cada día más, desgraciadamente, fundamentalmente de la comunidad pakistaní, o al menos por lo que a mí me comentan, de niñas pues que se van a su país en verano y vuelven con su tío, ¿no? Y niñas de 10 añitos, 12, las han casado con su... que aquí dice que es su tío. Eso es algo que nunca y eso está sucediendo aquí. Entonces eso también es criminalidad importada. Incluso nuevas modalidades de delito, ¿no? Como por ejemplo el mataleón. O sea, estos grupos de personas que en Usera o que en Parla resulta que conocen los días en los que las personas mayores van a cobrar la pensión a sus cajeros y entonces salen enredadas de mataleón para quitarles el efectivo que sacan de los cajeros las personas mayores de esos barrios, ¿no? El mataleón, pero también el tajarrús, ¿no? Tajarrús es esa modalidad de violación en manada que tiene un componente cultural, que es el componente cultural de humillación a la cristiana, humillación a la europea, a la infiel, ¿no? Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en Azuqueca. En Azuqueca, con la niñita de 15 años que fue violada en el antiguo asilo de Azuqueca. Cosas cada vez más frecuentes, ¿no? Cogieron a 2 chicas, las metieron en el asilo de Azuqueca y a una la soltaron. Y esto está escrito, porque lo contó ella. Dice, me soltaron porque era mora, porque era de las suyas. O sea que... Y ellos querían dejar a la infiel, a la otra. Eso es tajarrús, ¿no? Y modalidad delictiva, entonces, ¿ha perdido? Pues porque todo lo que contribuye el Estado va en la destrucción de su propio Estado o de lo poco que tenía. Pierde porque pierde en seguridad y pierde en tranquilidad. Pierde en cuanto a los servicios públicos de su entorno, ¿no? Pues yo no sé si, bueno, en el metro de Barcelona, por ejemplo, es uno de los grandes ejemplos, ¿no? De hacinamiento. El tren. El tren, el autobús o el metro, cualquier autobús o cualquier metro en una gran ciudad en España, ¿no? En Madrid, por ejemplo. Pero pierdes en los servicios públicos en las listas de espera. Hay casi 1 millón de personas en lista de espera en la sanidad pública en España, lista de espera quirúrgica, ¿no? Las listas de espera para los especialistas también, ¿no? Pierdes en servicios públicos porque al final también son muchos más demandantes de los servicios públicos y no hay más médicos, no hay más centros de salud, no hay más centros de atención primaria, ¿no? Pero sí que desde que llega Sánchez hay 4 millones de personas más en nuestro país, ¿no? que han venido de ese modo, ¿no? Entonces, claro que repercute luego en los servicios públicos. Y luego quizás lo más importante de todo, o al menos lo que me parece a mí más importante de todo, es la pérdida identitaria que sufren los autóctonos, ¿no? Esa persona que venga de Colombia o esa persona que venga de Mauritania o esa persona que venga de Senegal no tiene culpa de nada. Si muchas veces, algunas veces será un delincuente, otras veces será un yihadista, otras veces sencillamente no traerá malas intenciones y es perfectamente legítimo y perfectamente natural. Pero claro, esa persona de alguna manera viene con sus raíces, viene con su identidad y tiene un sitio al que volver que de alguna manera permanece, ¿no? Que sigue siendo suyo, que sigue siendo parte de lo que es. Pero la población autóctona, o sea, los españoles, los europeos, vemos transformados nuestros barrios, vemos transformadas nuestras ciudades, vemos transformados nuestros pueblos, en algunos casos incluso reemplazados, y no tenemos otro sitio a donde ir, no hay otro hogar, no hay otra España a la que ir. Solo tenemos esta. Y ya tenés el tuyo, ¿por qué tendrías que ir a otro lado? Claro, pero cuando el tuyo es irreconocible o cuando el tuyo en muchos barrios ya ni siquiera es tuyo, ¿no? Entonces, la pérdida identitaria es lo más grave, ¿no? Tu barrio de toda la vida o tu pueblo de toda la vida, salir a la calle y no el hecho de que pases miedo porque te hagan el mataleón, que también, no. El hecho de que bajes a la calle y tengas una sensación de minoría. Una sensación de desconocer lo que siempre te ha pertenecido, lo que siempre ha sido tu comunidad,
¿no? Un barrio cualquiera de España que de alguna manera haya sido una comunidad, ¿no? Que los niños bajasen a jugar solos al parque, ¿no? Que si un niño se caía, además había alguien que le ayudaba, alguien que conocía quiénes eran sus padres, la gente se conocía por los nombres, ¿no? Y de pronto hay una hostilidad, hay una sensación de minoría, no solo en la presencia a lo mejor de los comercios, ¿no? Que vayas por ahí y de pronto veas un comercio pakistaní, una tienda halal, un sitio de estética hindú, pues no sabes muy bien lo que se hace ahí. Claro, donde siempre ha habido la ferretería del barrio, la papelería, el bar Manolo, donde hacían pues lo que hiciesen de dulce en ese barrio que fuese famosillo y que estuviese muy rico y que tú lo recordas desde pequeño, el kiosco. Y ese sentimiento de que se rompe de alguna manera aquello a lo que tú perteneces, aquello que te ha configurado, ¿no? Yo creo que eso es gravísimo. Es gravísimo. Yo hace poco estuve, por ejemplo, en las 200 de Roquetas, lo cuento mucho, pero porque creo que es muy ilustrativo. Estuve hace poco en las 200 de Roquetas visitando a la última española de un bloque. Claro, y ves a la pobre señora que dices, entra en su bloque, nada más entrar no había puerta porque la habían arrancado de la entrada del bloque. La primera puerta era una narcosala, la segunda era una discoteca ilegal, el ascensor no funcionaba. Subía la pobrecita, la pobre señora que había tenido cáncer de mama, que tenía las rodillas mal, y vivía en el cuarto, y subía sus escaleras hasta el cuarto. Y ibas viendo cada puerta, algunas con puerta antiocupas porque habían sido ocupadas, otras arrancadas, otras pues que veías de todo. Y de pronto la pobre señora sube hasta su piso y ves su puerta impoluta de madera con su letrero de ella y de su marido que había fallecido. Y piensas, ¿esta señora? Y decía que solo podía salir de su casa a las 6 de la mañana, que a partir de las 5 o 6 de la tarde ya no podía salir y que aún así no podía dormir porque escuchaba los ruidos de abajo, olores de cosas que se hacían en las narcosalas. Y piensas, hay una serie de políticos culpables de que esa señora, que sea la última del bloque, no esté envejeciendo al lado de sus amigas, tomando la fresca, haciendo punto o lo que quiera hacer esa señora con sus comercios de siempre, en el sitio donde siempre ha vivido, donde se ha deslomado con su marido y ha construido su casa, su hogar, y hay alguien que le ha robado todo eso, se lo ha robado todo. Pero no solo se lo ha robado todo, sino que le impide hasta el dormir tranquila por la noche. Pero estamos hablando de casos donde esto es todo delincuencia. ¿No hay un protocolo para deportar a esta gente? ¿No falta voluntad política? ¿Por qué no se hace? Absolutamente falta voluntad política. O sea, directamente hay, yo creo, una orden política de esa laxitud en las fronteras, ¿no? Pero hay muchísimos casos de inmigrantes con orden de expulsiones no ejecutada. Por ejemplo, el tipo que asesinó a Diego Valencia hace ya 3 años, justo la semana pasada, el domingo pasado hizo 3 años, del asesinato de Diego Valencia al grito de Allahu Akbar en Algeciras. Ese tipo tenía una orden de expulsión sin ejecutar desde el año 2019. ¿Qué hacía en la calle? Porque se cobró la vida de ese sacristán. Tenía que estar de vuelta en su país, ¿no? Entonces, las expulsiones no se ejecutan. También es verdad que porque no son tan sencillas de hacer las expulsiones. Las que se podrían hacer no se hacen y las cosas que se podrían hacer con los mecanismos legales que existen para mejorar el sistema no se hacen, ¿no? Pues te estoy hablando de algo muy sencillo como, por ejemplo, los centros de internamiento de extranjeros, ¿no? Que son esos centros semipresidiarios de alguna manera, en los cuales pues están los inmigrantes justo antes de ser, con órdenes de expulsión, justo antes de ser expulsados a sus países. Pues los centros, por ejemplo, tienen una estancia máxima de 30 días, ¿no? Según la legislación europea, podríamos alargar esa estancia bastantes meses más, pero no se hace. Entonces, ¿qué sucede? Si a los 30 días tú estás en un CIE y a los 30 días no te han expulsado, te vas a la calle. Y vuelta a empezar. Sí, hasta que vuelves a caer. Administrativo. Sí. Pero ¿qué pasa? Que al final las expulsiones y los sistemas de expulsiones también dependen de cuál sea tu política internacional, ¿no? Porque me voy a poner en el ejemplo de tú quieres expulsar, a lo mejor, imagínate, a Almería. Voy a poner un ejemplo muy concreto en Almería, mi tierra, a la que a lo mejor, no es el caso de Canarias. En Canarias llegan pues los cayucos en los que caben muchas más personas, a lo mejor un cayuco 80 personas. En el caso de Almería lo que llegan son lanchas o Zodiacs y tal, con pues 10, 13 personas. Con mucho cada una, llegan más embarcaciones, pero con menos personas.
Claro, imagínate que a la semana, en un tiempo de buena mar, te pueden llegar a lo mejor 10 embarcaciones, 10 pateras, que al final sí te han llegado 130 personas, ¿no? Pero a lo mejor tu convenio de devolución con Argelia es de 13 personas a la semana. ¿Y si te acepta Argelia 13 personas a la semana? Porque igual te dice, oye, no te acepto 13 personas a la semana porque, oye, tengo estos otros negocios que hacer contigo y no los hemos satisfecho todavía. Te entiendo, una especie de extorsión que hay por ahí a base de presión con inmigrantes. Bueno, remigración. Remigración o desaparición. ¿Cómo funcionaría esto? ¿Cómo llega Vox? ¿Cómo sería la remigración? Bueno, remigración es una palabra que sí que devuelve la esperanza, en el sentido de que hemos llegado a un punto de no retorno y que la solución tiene que ser una gran solución de alguna manera, pero acabo de avanzar un poco la dificultad de esa remigración. No es tan fácil hacer una expulsión, no es tan fácil hacer una repatriación, no es tan fácil ejecutar esa remigración, ¿no? Por eso también es gravísimo cada día que pasa. Porque yo siempre digo, imaginad cualquier problema que queráis de España, el que queráis. Desindustrialización. Por ejemplo, ¿no? ¿Ves posible la reindustrialización de España? Va a ser complicado, sí, claro, a ver. Pero es posible, ¿no? ¿Cuántos años le das a la reindustrialización de España? Decirla seriamente, más o menos. Sí, yo creo que 10 años necesitamos. 10 años de reindustrialización, vale. Es posible, tenemos más o menos un plazo. Si hay una voluntad política, se puede hacer. Vale. Pero la demografía es irreversible. La demografía es muy complicada de resolver. La demografía son las personas que ya viven, que ya están asentadas en los lugares. Lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Dos o tres casos que bueno, luego el debate público evidentemente ha aumentado, porque esas deportaciones con el ICE ya las hacía Obama, ¿no? Es más, el último año de Biden, este primer año de Trump, ha habido 600.000 expulsiones, pero el último año de Biden hubo más de 700.000. Y ahí no había ningún debate público y ningún vídeo filtrado sobre el ICE, ¿no? O sea, es algo que se ha hecho también allí en Estados Unidos durante mucho tiempo. Y en el caso de España, de Europa, ¿no? Pero España en particular, pues evidentemente, insisto, el problema demográfico es muy difícil de resolver, pero vamos a poner toda la carne en el asador para poder hacerlo, ¿no? Pues por un lado, evidentemente tendrás que hacer políticas de efecto salida. Ahora tienes lo contrario. Políticas de efecto llamada. Sí, que es esto de la regular. O sea, los incentivos en política funcionan. Las políticas de efecto salida, ¿qué pasa? Que si bien una persona está cobrando ayudas sociales, vive con 1.400 euros al mes sin trabajar, solo por haber cumplimentado y recibido sus correspondientes ayudas, claro, esa persona a lo mejor, si le retiras de alguna manera eso que le permite estar aquí viviendo de la nada, sin aportar nada, pues a lo mejor se marcha. Se va por donde vino, ¿no? Habrá mucha gente que se irá por su cuenta en el momento en el que tú hagas políticas de efecto salida. Y luego habrá pues una serie de personas que tú tendrás que ir deportando pues poco a poco, repatriando, porque insisto que el concepto de remigración es que todas esas personas tienen una identidad, tienen unas raíces, tienen familias, tienen pertenencia y tienen lugares de los que provienen. Y nosotros no tenemos otro lugar, no tenemos otro hogar. Tendremos que recuperar el nuestro, ¿no? Entonces, la repatriación de alguna manera es que esas personas pueden volver a sus patrias y nosotros tendremos que recuperar la nuestra, ¿no? Entonces, es fácil a lo mejor de decir, insisto, pero creo que tenemos que ser conscientes de lo extraordinariamente difícil que va a ser llevarlo a cabo. Lo otro que preocupa mucho es el tema de la tasa de natalidad. Porque claramente no va a haber... Te voy a dar un dato, que sé que te gustan. Por eso te gusta Figaredo, porque te gustan los datos. Entonces yo he venido con mi dato, para ti. A ver. ¿Cuántas personas, cuántos bebés crees que nacieron en España en el año 1865, por ejemplo? El siglo pasado. O sea, el siglo pasado no, el anterior. 1865. En España había 15 millones de personas, ahora hay 49. ¿Cuántos nacimientos crees que hubo? 1865. Y por lógica tendrán que ser muchos menos que los de ahora. Por lógica, tendrán que ser muchos menos que los de ahora. Invento un número, 400.000.
Bueno, no está mal. ¿No? No está mal, pero fueron 614.800. No, 614.900 nacimientos. Año 1865. ¿Cuántos nacimientos crees que hubo en el periodo más traumático del siglo pasado, año 1939? Después de una guerra civil cruenta, desplome de nacimientos, desplome máximo del siglo pasado. ¿Qué cifras crees que hubo? Y debería haber, lógicamente, habido menos, pero tampoco mucho menos, porque en tiempos de, ¿no?, por costo de oportunidad, 350. 419.800 nacimientos. 600.000, 1865, 400.000, un momento traumático de la historia reciente de España. ¿Cuántos nacimientos crees que hubo en el año 2022? 2022. Somos 50, ya va camino a 50 millones, deberían haber muchos más. Te voy a dar dos datos. Nacimientos autóctonos de madres españolas. Año 2022, 231.000 nacimientos. Menos que cuando había guerra. Una tercera parte que hace 2 siglos, con 15 millones de habitantes. Contando a las madres extranjeras, 328.000. O sea que la tasa la de natalidad mitad igual que baja. hace 2 siglos. ¿No? Solo esa cifra, y yo no soy muy de cifras, yo sé que a ti te gustan, por eso te la he traído. Solo esa cifra te das cuenta del desplome demográfico que hay y de lo incomprensible que es que no haya habido ni una sola política de natalidad los últimos, 40 años en nuestro país. Pero como comentaste una vez en el Congreso, para tener perritos sí que hay deducciones fiscales y todo, ¿no? Claramente no quieren, parte de la ingeniería social, que no quieren que haya hijos. ¿Por qué hay una serie de políticos que ha optado por que España crezca de modo artificial? ¿No? El crecimiento natural de una sociedad, ¿no?, es un crecimiento potenciando la natalidad. Y es un crecimiento que no atrofia, pues te voy a poner un ejemplo, el mercado de la vivienda. El mercado de la vivienda, cuando tú optas por políticas de inmigración masiva, de crecimiento artificial de tu población y traes a 4 millones de personas desde que está Pedro Sánchez en la Moncloa, son 4 millones de personas que vienen sin un techo. Tendrán que conseguir un techo. Es decir, que pasan a competir con todos los españoles que tampoco pueden acceder a un techo. Atrofias tu mercado, atrofias tu economía en lo más elemental. Sin embargo, en un crecimiento natural de la población, ¿no?, todo bebé que nace ya en un techo. Un techo, correcto. Entonces, no se atrofia algo tan elemental como pueda ser, estamos poniendo un ejemplo muy concreto, ¿no?, como el mercado de la vivienda, ¿no? ¿Cómo puede ser que frente a esos datos y frente a esas realidades que ya sabemos y que ya estamos conociendo en las sociedades autóctonas, cómo puede ser que no haya habido una sola medida de apoyo a la natalidad los últimos años y haya habido una elección tan deliberada, tan sangrante, tan costosa y tan difícil de revertir como las políticas de fronteras abiertas, ¿no? Solo se puede comprender con que el volante político de los últimos años es un volante político que realmente quiere destruir esa identidad, destruir esa nación, destruir ese pueblo y ahogar su futuro. Este tema da para muchísimo más, pero bueno, por culpa de Óscar Puente voy a llegar tarde a mi casa. Nos quedamos sin tiempo, así que muchísimas gracias y bueno, y un mensaje de esperanza, ¿no? Igual esperamos que esto dentro de poco va a venir Vox y esto va a cambiar, ¿no? Sí, danos un mensaje tú, Agustín, danos un mensaje. Cuando venga Vox, me imagino que la gente va a poder volver a tener una casa y así de esta manera tener a sus primeros pequeños bebés, ¿no? Muchas gracias. No, a vos, un placer. Ha sido un placer.